27 de mayo de 2017, 9:30 de la mañana. Un electricista contratado apaga un interruptor en el data center de British Airways en Heathrow. Cuando lo vuelve a encender, 75.000 pasajeros quedan varados durante 4 días. La pérdida, 230 millones de dólares. El error, algo que debía estar a 50 kilómetros, estaba a 0 metros. 27 de mayo de 2017. 9:30 de la mañana. Un electricista contratado apaga mal la corriente en el data center de British Airways en Heathrow. La vuelve a encender, y para cuando termina, 75.000 pasajeros llevan 4 días varados. 4 días. Hoy vas a ver la decisión exacta de ahorro que convirtió un mantenimiento de rutina en el peor colapso informático de la aviación europea. Los sistemas de respaldo, que según el estándar de la industria debían estar a 50 kilómetros, estaban a 0 metros del principal, en el mismo edificio. Y si British Airways, con un presupuesto de tecnología de 500 millones de libras al año, cometió este error, ¿qué tan seguro está tu próximo vuelo? Caso número 41. En los próximos minutos vas a ver cómo 726 vuelos se cancelan, cómo se pagan 80 millones de libras en compensaciones, cómo el CEO termina testificando ante el Parlamento británico, y cómo llega una multa récord de 20 millones por violar la protección de datos. Todo porque nadie siguió un protocolo de apagado de 4 pasos. British Airways no es una startup en un garaje, es la aerolínea bandera del Reino Unido, 800 vuelos al día. 45 millones de pasajeros al año. Un presupuesto de tecnología mayor que el de muchas empresas que se llaman a sí mismas tecnológicas. Pero ese sábado, en pleno fin de semana festivo, con la demanda al tope, cambiar una simple fuente de poder destruyó todo. Check-in, muerto. Reservas, muertas. Operaciones de vuelo, muerto. Equipaje, muerto. Y no fue un hacker ruso ni un rayo, fue una decisión de ahorro tomada un año antes. Para entender esto necesitas saber qué es un data center. Piénsalo como el corazón físico de la aerolínea. Salas llenas de servidores que procesan tus reservas, guardan tus datos, coordinan cada vuelo. El DBA estaba en un edificio de Heathrow llamado Boadicea House, y hay una regla básica en esta industria, una sola. Los respaldos van en otra ubicación, mínimo 50 kilómetros. ¿Por qué? Simple. Si un incendio, una inundación o un fallo eléctrico mata al principal, el respaldo tiene que sobrevivir. O sea, el respaldo solo sirve si o comparte el destino del original. Pero British Airways tomó una decisión distinta. En 2016, bajo presión para recortar costos, BA consolidó. Cerró instalaciones, mandó cientos de puestos de tecnología a India. Externalización para mejorar la eficiencia, que traducido es, despidieron a los que sabían dónde estaban enterrados los cables. Y decidieron algo crítico. Los respaldos se quedaban en Boadicea House, en el mismo edificio, separados del principal por un pasillo. ¿Por qué? Porque 2 ubicaciones cuestan más. Personal duplicado, infraestructura duplicada. Alguien hizo la cuenta y decidió que el riesgo era aceptable. Y por eso cuando ese sábado llegó un contratista a reemplazar una UPS, una batería que da corriente cuando el enchufe falla, el protocolo que debía seguirlo era todo. Ese protocolo tiene 4 pasos. Avisar a operaciones con antelación. Transferir la carga a la batería secundaria poco a poco. Apagar la primaria en secuencia, nunca cortar la corriente de golpe. Y verificar que los sistemas críticos ya están sobre el respaldo antes de seguir. 4 pasos. El contratista, subcontratado por la empresa que BA había contratado para gastar menos, se saltó 3. A las 9:30 cortó la corriente, sin transferencia, sin verificación, de golpe, y los servidores no tuvieron tiempo de apagarse bien. Discos escribiendo datos quedaron corruptos, bases de datos a medias. Pero el respaldo debía activarse solo, ¿no? Léelo otra vez. El respaldo estaba en el mismo edificio. Y aquí es donde la decisión de 2016 se convierte en catástrofe. El contratista restaura la corriente, otra vez sin protocolo, y provoca una sobretensión. Los servidores primarios intentan encender. Muchos ya están fritos. El respaldo detecta el fallo, trata de despertar. Pero estaba conectado a la misma fuente de poder que acababa de recibir el pico. La misma red eléctrica. El mismo edificio. La sobretensión no frió solo el original, frió la copia también. A las 9:47, 17 minutos después, todos los sistemas críticos de British Airways estaban muertos. Y era el día de más tráfico del año. Piénsalo. La redundancia no falló por mala suerte. La habían anulado ellos mismos de antemano, con una firma. A las 10:15, el equipo de tecnología entiende la magnitud. No es un fallo parcial, es colapso total. Y no hay plan de contingencia, porque el plan asumía que el respaldo funcionaría. Empiezan a llamar a proveedores, a ingenieros que ellos mismos habían despedido.
a cualquiera que conozca la arquitectura. Y ahí aparece la joya, que la documentación técnica, los diagramas, las contraseñas de administrador, los procedimientos de recuperación de desastres, estaba guardada en los servidores caídos. Léelo de nuevo. El manual para arreglar el sistema vivía dentro del sistema roto. Así que aunque consiguieran hardware nuevo, no sabían exactamente cómo reconstruirlo. Mientras tanto, en Heathrow, 75.000 personas empezaban a intuir que algo iba muy mal. Durante las siguientes 72 horas, BA opera en modo desastre. Procesan pasajeros con papel y lápiz, pero sin acceso a las reservas no saben ni quién tiene boleto válido. El equipaje se apila sin rastreo. Cancelan 726 vuelos, casi la operación entera de un día, porque no pueden verificar qué tripulaciones están certificadas para qué rutas. Y aquí apago la ironía, porque esto ya no tiene gracia. Familias durmiendo en el suelo del aeropuerto, conexiones perdidas, gente separada de sus medicamentos guardados en maletas a las que nadie podía llegar. Y BA sin poder informar nada, porque no tenía información que dar. El CEO, Alex Cruz, sale el domingo a dar la cara y admite que no sabe cuándo volverá el servicio. El sistema no se recuperó hasta el martes, pero el daño ya estaba hecho, y empieza la factura. Bajo la norma europea, BA debe compensar a cada pasajero afectado. Con 75.000 personas, las compensaciones directas suman 80 millones de libras. Hoteles, comidas, reembolsos, reposicionar equipaje perdido, decenas de millones más. Y luego llega el regulador de datos del Reino Unido. Porque durante el colapso, BA perdió el control de nombres, direcciones, números de pasaporte y datos de tarjetas sin la protección adecuada. Y en 2018 cae una multa de 20 millones de libras, la más grande que ese regulador había impuesto jamás, suma total del desastre, por encima de 150 millones, 10 veces más de lo que ahorra. En julio de 2017, el Parlamento llama a Alex Cruz a testificar. Le preguntan lo obvio, ¿por qué los respaldos estaban en el mismo edificio? Cruz responde, bajo juramento, decisiones tomadas para mejorar la eficiencia crearon vulnerabilidades que no anticipamos del todo. Traducción, pusimos el ahorro. Un parlamentario pregunta cuánto ahorraron con la consolidación. Cruz, entre 10 y 15 millones al año. Otro, y les costó más de 150 millones. ¿Valió la pena? Silencio, pero la pregunta de verdad la trajo un ingeniero que testificó después. Este ingeniero, uno de los que habían despedido en 2016, dijo algo que lo cambia todo. En 2015, su equipo presentó un informe interno advirtiendo que meter los respaldos en Boadicea House violaba el estándar. Recomendaron un segundo data center en Manchester. La respuesta de la gerencia por escrito: el costo no está justificado, el riesgo de fallo simultáneo es estadísticamente bajo. Ahí está. El memo existía. Afirma también. No fue ignorancia. Fue elección. Alguien vio los números y decidió que valía la pena. Y ese alguien no fue el electricista. El electricista perdió su trabajo. Los 75.000 pasajeros perdieron días de su vida. BA perdió su reputación. Y el ejecutivo que firmó consolidar los data centers siguió trabajando. En mi lectura del caso, Cruz no debió caer por el apagón. Un electricista se equivoca en cualquier empresa. Debió caer por lo que el apagón reveló, que él avaló una arquitectura donde el respaldo estaba a 0 metros del original. Eso no es mala suerte. Es un recorte de presupuesto convertido en política. Y que aguantaran el cargo hasta 2020, mientras el balance disimulaba 150 millones en pérdidas. Dice más sobre cómo los consejos protegen a quien recorta que sobre su talento real. La lección aquí no es técnica, es cultural. BA tenía el dinero, el talento y el conocimiento para evitar esto. Lo que no tenía era la cultura de poner la resiliencia por encima del trimestre. Piénsalo así. Es como sacar una fotocopia de tu pasaporte por si pierdes el original y guardar la copia dentro del mismo pasaporte. El respaldo solo tiene sentido si sobrevive a lo que mató al primero. Si comparten sala, enchufe y sobretensión, no tienes dos sistemas. Tienes uno, pintado 2 veces. Sácate 3 cosas de aquí. 1. La redundancia parece desperdicio hasta el día que no lo es. 2. Cuando escuches optimización de costos, pregunta siempre qué redundancia se está eliminando. Y 3. El error caro casi nunca lo comete quien aprieta el botón, sino quien firmó el plano meses antes. Y esto importa hoy porque el patrón sigue vivo. Míralo en cómo el mundo entero concentró todo en 3 nubes: Amazon, Microsoft, Google. El apagón de CrowdStrike en 2024 fue el ensayo general. Una sola actualización tumbó aerolíneas, bancos y hospitales a la vez. Súmale la fiebre por meter inteligencia artificial en operaciones críticas para ahorrar personal, que es el argumento de eficiencia de Cruz, reciclado y con corbata nueva. Nadie presupuesta para el día en que el respaldo también cae. Así que dime tú,
¿Esto fue un accidente desafortunado o fue negligencia firmada con nombre y cargo? Dame tu veredicto en los comentarios. Y si trabajas en tecnología o aviación y has visto decisiones como esta, cuéntamelo. Porque la única forma de cambiar la cultura es haciendo visible el costo real de la palabra eficiencia. Sigamos el dinero. Nos vemos en el próximo expediente.